Se le otorga el uso de la voz a la Fiscalía para que desarrolle su vinculación a proceso. Buenos días, señoría. Gracias por otorgarme el uso de la voz. Soy el licenciado Iván Serrano. En representación de la Fiscalía comparezco ante usted para solicitar la vinculación a proceso del imputado Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio por culpa, ya que obró culposamente por no haber tomado las medidas precautorias necesarias, lo cual dio como resultado el deceso de la persona que respondía al nombre de Luis Javier Carrasco González. Lo anterior suscitado a raíz de una volcadura que tuvo origen a las 18:10 del día 12 de julio del 2014 en la bahía de Tampico, en dirección al puerto, donde la falta de precaución y el exceso de velocidad terminaron con la privación de la vida del occiso Luis Javier Carrasco González. La petición anterior la fundo en los datos de prueba que fueron desahogadas durante la investigación. Estos datos de prueba consisten en la declaración de la testigo presencial con nombre de María de Jesús Parra González, esposa de la víctima. La ofendida manifestó en su narración de los hechos que el día 12 de julio del 2014 el hoy en día occiso señor Carrasco y María de Jesús Parra decidieron contratar un servicio para salir a pescar y relajarse. Durante el transcurso del día, su marido y un amigo estaban pescando y bebiendo cerveza. Ya por la tarde deciden volver al puerto, puesto que la señora Parra se encontraba cansada y su esposo y amigo comenzaron a mostrar altos signos de intoxicación. Ya por la tarde, el señor Carrasco le pidió al capitán que se acercara a la costa, ya que su esposa deseaba ver la ciudad, a lo cual el capitán accedió, que se suponía que contaba con pericia suficiente para maniobrar el barco. Al ir en exceso de velocidad, el bote se encalló, provocando que con el impacto el señor Carrasco saliera proyectado del barco cayendo al agua. Como consecuencia del impacto, se volcó el barco, lo cual el capitán procedió a sacar una lancha inflable de los compartimentos de la embarcación y se subió a ella queriendo huir. Minutos más tarde llegó un barco al puerto para auxiliarlos. Asimismo, el informe del agente de la policía manifiesta que a las 11:25 de la tarde de ese mismo día entró al recinto de la capitanía y encontró un joven muy nervioso. Este mismo joven procede a identificarse como Sebastián Serrat Santana. Por último, el dictamen de necropsia realizada por un médico legista confirma que la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico, habiendo dicha lesión la que ocasionó la muerte de la víctima. El actuar del hoy imputado encuadra entre las disposiciones legales establecidas en el artículo 302 del Código Penal Federal vigente, que estipula que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. En relación con el artículo 60 del mismo código, en los casos de los delitos culposos se impondrá hasta la cuarta parte de las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley. Además, se impondrá en su caso suspensión hasta de 3 años de derechos para ejercer profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, cuando a consecuencia de actos o omisiones culposos calificados como graves que sean imputables al personal que preste servicios en una empresa naviera o de cualquier otro de transportes de servicio público, ya sea federal o local, se causen homicidios, imponiendo una pena de 5 a 20 años de prisión, destitución del empleo, cargo de inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. De la misma forma, la Fiscalía también considera que se cumplieron con los requisitos de los artículos 303 y 304 de este mismo código. Con fundamento en lo anterior, su señoría, esta Fiscalía solicita la vinculación a proceso. Gracias, es todo por nuestra parte. Tiene el uso de la voz la defensa. Gracias, su señoría. Buenos días. Soy licenciado Samuel Núñez, en representación de la defensa del imputado Sebastián Serrat Santana. La Fiscalía asume que se acreditó el hecho delictivo a que se refiere el artículo 302 en relación con el artículo 60 del Código Penal Federal vigente. La Fiscalía finca su posición en la narrativa que hace la ofendida, la señora María de Jesús Parra González, respecto a los hechos donde ellos aseveran que mi defenso manejaba el barco en exceso de velocidad, falta de precaución, además que no contaba con la capacidad necesaria ni con las habilidades para poder pilotar el barco. Sin embargo, su señoría, mi defenso lleva 6 años ejerciendo como capitán, además que tiene experiencia en diferentes puertos como lo es La Paz, Ensenada, Baja California y Veracruz.
incidente que le otorga la pericia necesaria para maniobrar dicho barco. Considero necesario también mencionar que la semana anterior en este puerto se había suscitado una tormenta, lo que hasta el día de los hechos influyó en las corrientes de aire y en las mareas altas, ratificado por el capitán del puerto, Manuel González Álvarez, manifestando lo siguiente: que bajo estas condiciones climáticas existe el peligro de que se formen arenales y riscos, tornando riesgosa la navegación. Sin poder prever este tipo de topografías, mi defenso declaró que ni en la carta náutica ni en el plotter del barco decía que hubiera nada peligroso en esta zona, sin que fuera su iniciativa navegar en dicha área, puesto que previamente al hecho existió una persuasión e insistencia por parte de los tripulantes, acreditando esto la declaración de la señora María de Jesús Parra González, hoy ofendida, pues el deseo de ella era acercarse a la costa, y debido a las amenazas y a la actitud renuente del señor Luis Javier Carrasco González, mi defenso accedió, ya que eran unos clientes preferenciales, puesto que estos contaban con una relación de confianza con el dueño para la que mi defenso trabajaba. De acuerdo al artículo 60 del Código Penal Federal que citó la Fiscalía, de los delitos culposos, calificándolo como grave, puesto que mi defenso labora como prestador de servicios en una empresa naviera, quiero que tome en consideración, señor juez, y desacredite el calificativo como grave, ya que el artículo antes mencionado cita textualmente: se causa homicidio de dos o más personas, siendo que la imprudencia de mi defenso causó un solo deceso y no dos, como lo menciona la Fiscalía, fundado en el artículo anterior. Además, quiero enfatizar que la Fiscalía citó el artículo 303 del mismo código, mencionado como mortal la lesión, cumpliendo con las circunstancias que el artículo menciona. Su señoría, le pido a usted desacreditar esta petición, ya que este artículo en su fracción tercera menciona que deben de intervenir dos peritos para la realización de la necropsia, para acreditar que la lesión fue mortal. Basándome en la carpeta de investigación de la Fiscalía, solo existió un solo perito que intervino en dicha autopsia, faltando el segundo, causando la desacreditación de este artículo. En consecuencia, y sin más que agregar, esta defensa le solicita a usted la no vinculación a proceso de mi defenso de nombre Sebastián Serrat Santana. Muchas gracias. ¿La Fiscalía desea agregar algo más? Sí, su señoría. Gracias por otorgarme el uso de la voz. En base al artículo 24 del Código Penal Federal, solicito que se inicie debate sobre las medidas cautelares en contra del imputado de nombre Sebastián Serrat Santana. Esta Fiscalía considera necesario que se le apliquen 3 medidas cautelares, iniciando con la fracción primera consistente en prisión para efecto de que el imputado no se sustraiga de la acción penal, ya que el imputado cuenta con un domicilio habitual fuera del Estado. La segunda, fundada en la fracción decimosegunda, consistente en la suspensión o privación de sus derechos. Y por última, siendo esta la tercera, la fracción decimotercera consiste en la inhabilitación, destitución o suspensión de funciones, ya que el señor Sebastián Serrat Santana puede considerarse un peligro para el desempeño de su profesión. Sin ninguna otra petición, es todo por parte de esta Fiscalía. Muchas gracias, señoría. ¿La defensa desea manifestar algo? Sí, su señoría. Soy la licenciada Rocío Miramontes Hernández y deseo agregar que la defensa se encuentra discorde con lo solicitado por la Fiscalía, toda vez que se puede apreciar que mi defenso no se negó y acudió voluntariamente. Pido que de igual manera se tome en consideración que mi defenso no cuenta con antecedentes penales y lleva 6 años ejerciendo como capitán de embarcaciones sin ningún incidente. La defensa tiene la firme convicción que se debe tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 399 del Código Penal Federal, puesto que el señor Sebastián Serrat Santana cumple con los requisitos, ya que no es un delito grave, basándonos en lo estipulado en el artículo 60, fracción tercera, debido a que no ocasionó más de 2 homicidios por culpa. Esta defensa propone fijar las siguientes medidas cautelares basándonos en el artículo 24, fracción quinta, decimoquinta y decimonovena, que es la prohibición de ir al lugar determinado
para que mi defenso permanezca en la localidad por si la autoridad lo llegara a requerir. Además, para que no exista la duda de que mi defenso tenga la intención de sustraerse de la acción penal, proponemos fijar vigilancia de la autoridad y la colocación de dispositivos de localización y vigilancia. Pedimos ante usted, señor juez, que se tomen en cuenta estas medidas cautelares, ya que las propuestas por la Fiscalía son muy severas, ya que mi defenso no cuenta con antecedentes penales, en ningún momento intentó huir, no puso resistencia y declaró voluntariamente. También no es afecto a bebidas embriagantes, no consume sustancias psicotrópicas y cuenta con un buen antecedente laboral. Es todo por parte de esta defensa, su señoría. Gracias.